La inteligencia artificial me da FOMO, toma uno. Ahí les va una pregunta seria. ¿Ustedes en su día a día qué tanto utilizan la inteligencia artificial? Les voy a ser honesto, yo realmente llevo como que haciéndome el tonto durante 2 años desde que empezó a popularizarse ChatGPT y DALL-E. Como que he estado haciendo como que no existe hasta que no sea un problema real. Pero hace unos días empezó a circular esta inteligencia que se llama Sora, que puede convertir texto en video. Entonces tú le dices exactamente qué es lo que quieres que pase y los videos que genera son increíbles. Son cosas que te costarían miles de dólares producir. Esta se lo inventa todo completamente y hace unas cosas preciosas. Y lo que fue la gota que derramó el vaso es que estaba viendo este video de Roberto Martínez en donde responde preguntas que le hace la audiencia y una de esas preguntas era en torno a la inteligencia artificial. Que yo sí recomendaría es que lo empieces a utilizar como una herramienta, que lo metes a tu trabajo, a tu proceso creativo, porque si no te empiezas a poner las pilas hoy en día, en unos años te vas a quedar demasiado atrás y te van a acabar aplastando las personas que sí lo utilizaron como herramienta. Y pues como una persona que se dedica principalmente al video, creo que es importante empezar a considerarlo y pensar cuál debe ser la postura de los cineastas y youtubers y creadores de imagen ante este panorama de inteligencias artificiales que nos están empezando a pisar los talones. Así que contraté ChatGPT 4 y quiero tomarme unos días para pensar de qué manera esto es algo que me puede servir o de qué manera puedo darle la vuelta y encontrar cuál es lo intrínsecamente humano que no pueden hacer o podrán hacer jamás las inteligencias artificiales, si es que eso todavía existe. Una de las cosas más preocupantes de la inteligencia artificial es más que nada que te puede quitar el trabajo. Pero antes de salir corriendo y buscar una carrera que no se va a hundir y que todos nos terminemos convirtiendo en desarrolladores de software, quiero enseñarles algunas formas en las que podemos utilizar la inteligencia artificial antes de que nos utilice a nosotros. Y es que creo que la inteligencia puede funcionar como una herramienta, como un asistente o de plano como un sustituto. Por herramienta me refiero a que puede hacer cosas como aumentar la resolución de una imagen. O como ahora en Photoshop que puedes borrar y agregar cosas, es algo que funciona de manera mecánica, que tú pudiste haber hecho por tu cuenta, pero que te está ahorrando mucho tiempo. Luego la inteligencia artificial como asistente es un nivel arriba. Aquí tenemos casos como por ejemplo escribir guiones para videos, o que te dé retroalimentación de algún texto, o que te ayude por ejemplo a hacer una lluvia de ideas o hacer brainstorming sobre un proyecto que quieras hacer. Aquí estás utilizando la inteligencia como si fuera otra persona que te está echando la mano. Y ya en el último nivel está esto que me parece lo más preocupante, y es que pueda generar ideas propias, creativas, que además ejecute sin la necesidad de un humano. Eso da miedo. Si se fijan, estos son 3 niveles distintos de qué tanto humano o inteligencia artificial se necesita para crear una pieza. Obviamente en el último no se necesita nada de humano y básicamente la inteligencia nos va a dominar a todos y nos va a dejar sin trabajo. Pero mientras ese día aún no llega, creo que aún podemos utilizarlo como herramienta o como asistente. Y por eso se me ha ocurrido una cosa. Y es que desde hace varios años he tenido una fascinación con una de mis películas favoritas, La ciencia del sueño, de Michel Gondry, en donde el personaje principal sale como soñando que está en un programa de televisión, pero todo está hecho completamente de cartón. Esa escena me fascina porque me recuerda a cuando era niño y jugaba con cartón, armando cosas ahí que yo me inventaba. Entonces se me ha ocurrido pedirle a ChatGPT que me enseñe cómo se imagina un set de televisión hecho completamente de cartón. Y estas fueron las opciones que me dio. Le estuve haciendo varias modificaciones hasta que llegué a una que me gustó bastante, que era esta. Me encanta esa atmósfera que plantea, es muy lindo, es muy tierno también. Y ahora quiero construirlo yo mismo. Quiero ponerme el reto de ver qué puede hacer un humano versus lo que ya me presentó ChatGPT y ver qué diferencia puede haber entre algo que se hizo en un par de minutos digitalmente versus algo que yo voy a crear completamente con mis manos y unos cuantos cartones. Y entonces me puse a trabajar. Hice un plan de algunos elementos que quería que estuvieran en mi set, como un escritorio, una lámpara, una ciudad de fondo y algunas otras cosas. Y la verdad es que todas estas oportunidades para trabajar con las manos de manera creativa me fascinan. Y esto es algo que ChatGPT jamás me va a quitar. Y es el gusto de poder trabajar con materiales de manera táctil.
Y justo algo que me pasa mucho es que no sé qué cosas le puedo pedir a la inteligencia artificial. No sé de qué manera me puede ayudar porque todavía no tengo activado ese músculo en mi cerebro. Y justo he estado encontrando unas clases que me han funcionado muchísimo para aprender qué otras cosas le puedo pedir a la inteligencia artificial. Como por ejemplo esta de superar el bloqueo creativo utilizando inteligencia artificial, donde te enseña cómo rebotar ideas con la inteligencia para llegar a lo que tú quieres. No solamente que te dé ideas sueltas de cosas que se le ocurren a la inteligencia de manera genérica, sino que llegues a cosas precisas para ir orientándose a dar respuestas en la dirección en la que tú aún no sabías que querías ir. Skillshare es una plataforma de aprendizaje en línea donde van a poder encontrar miles de clases sobre todos los temas que puedan imaginar. Y miren, justo acabo de encontrar esta beta de oro en Skillshare, que es una ruta de aprendizaje que diseñaron ellos específicamente para aprender a utilizar inteligencia artificial en el proceso creativo. Y es que eso es algo nuevo que están implementando, que son las rutas de aprendizaje, que ellos hacen una curaduría de clases con ciertos temas para que aprendas un tema de manera más profunda. Y también les quiero recomendar mi propia clase que hice en Skillshare, que se trata de cómo utilizar las cosas que tienes a tu alrededor de manera creativa para hacer un cortometraje que conmueva. Y que creo que si a ustedes les interesa entrar al video, pues también les puede funcionar alguna cosa ahí. Así que si les interesó alguna de las clases que mencioné, o tal cual explorar el propio catálogo de Skillshare, que tiene demasiadas cosas para mencionar en este video, lo que está chido es que las primeras 500 personas que utilicen el link que les voy a dejar en la descripción, lo van a poder utilizar completamente gratis para que vean todas las clases que ustedes quieran durante un mes. Y ya si les gusta, después lo pueden contratar. Secuencia 4, toma 1. Ok, esto fue mucho más tardado de lo que pensé. Tiene una cantidad de detalle que van a ir encontrando conforme van viendo este set. Y todo nació a partir de esta imagen de ChatGPT que les estoy enseñando ahorita mismo en pantalla. Hay una cosa fundamental que creo que es imposible de quitarle al proceso creativo con cuantas inteligencias artificiales quieras. Y es el accidente. Que es tal cual cuando tú tienes una idea y la quieres realizar y de pronto te enfrentas a la realidad y esa realidad te presenta con un montón de retos de que tu idea no va a salir como tú la imaginaste. Pero la cosa bonita es que va a ser una combinación entre lo que tú imaginaste y las cosas que fuiste improvisando y resolviendo sobre la marcha. Yo alguna vez tuve un profesor de documental, o no me acuerdo si lo escuché en una masterclass, nos decía que él hacía documental porque la realidad le presentaba con historias que eran infinitamente más sorprendentes y creativas de lo que a él jamás se le pudo haber ocurrido. Entonces hay una observación del mundo para crear. Creo que esa es la diferencia fundamental entre dos formas de creación principales. Que por un lado tenemos la creación por construcción, que es más similar a cómo crea un pintor, por ejemplo, que es a partir de la nada empiezas a imaginar cosas y así las empiezas a crear poco a poco. Y por otra parte tenemos la creación por selección, que es como crea un editor. Que tú tienes frente a ti una cantidad de piezas y tú las tienes que acomodar, tienes que seleccionar cuáles te quedas y cuáles quitas, y así es como terminas llegando al resultado. Y creo que hasta ahora ChatGPT funciona mucho más en este modo. Si tú quieres incorporar cualquier cosa a lo que quieres crear, lo tienes que poder imaginar primero. El límite de la precisión va a ser qué tan capaz fuiste de imaginar y redactar todo lo que querías. Sin embargo, a mí me gusta un poco más este tipo de creación, que es que te enfrentas al mundo y de alguna manera tienes que ir enfrentándote a los obstáculos y encontrando respuestas. Esto es lo que yo hice al momento de hacer esta maqueta. Y eso es algo que creo que ChatGPT o las inteligencias artificiales al menos ahorita no tienen. No te permiten enfrentarte a los errores de la realidad. Y creo que conforme más vaya avanzando la inteligencia artificial, se va a ir haciendo cada vez más precisa y más exacta. Y va a ir limando todos esos errores bonitos que yo creo que le dan carácter a las piezas. Justo Jaime Altozano en su video sobre la inteligencia artificial decía... Que por cierto ese video es increíble. Los defectos de lo antiguo son la nostalgia del futuro. Aquí podemos imaginar como el VHS que genera ahorita nostalgia, a pesar de que antes
todas esas bandas horizontales y colores distorsionados eran un error que se quería evitar. O cuando se usaba el celuloide, que el grano era algo que se trataba de evitar utilizando formatos como el 35 o el 70 milímetros. Y ahora incluso hasta queremos regresar a eso porque nos gusta esa textura que le da carácter. Entonces yo creo que esta entrada de la inteligencia artificial es una manera de despedirnos de todas esas cosas que la tecnología y la imperfección de la tecnología nos ha ido arrojando, que le ha ido dando personalidad a las distintas épocas del cine o de la música. Y es curioso porque incluso los sistemas más avanzados de animación en 3D, como lo que se usó en Toy Story 4, que trataron de hacer que estuviera filmado con un lente anamórfico, que son estos lentes que te generan una textura súper característica y que distorsionan las luces borrosas y las hacen así un poquito ovaladas. Y justo los animadores de Toy Story lo hicieron porque querían que la animación se viera ligeramente realista, agregando imperfección a la imagen. Pero ¿cómo hubiéramos sabido que los lentes anamórficos generaban ese tipo de textura si desde un inicio no los hubiéramos podido experimentar de primera mano? Te tienes que enfrentar a la realidad imperfecta para que te arroje ese tipo de características que en su momento se trataban de evitar y que ahora queremos rescatar tanto. Entonces mi postura frente a la inteligencia artificial, al menos ahorita que no apunta a crear cosas imperfectas a propósito, es que quiero recargarme muchísimo más sobre el error y que quiero poder hacer todo este tipo de cosas que requieren manos y que requieren improvisar. Pero eso no significa que vaya a alejarme completamente de la inteligencia artificial. Y es que quiero seguir utilizando las inteligencias como una herramienta. Por ejemplo, esta ciudad no se me hubiera ocurrido hacerla de esta manera. Y ahora que estuve rebotando ideas con ChatGPT, me ayudó a llegar a esta idea que me gustó bastante. Y se fijan cómo es como... utilizo ChatGPT para llegar a una idea y después le pido una propuesta de cómo la imagina él o ella. O ella. Y en tratar de ejecutarla es donde ya me enfrento a la realidad y ya suceden todos estos magníficos errores y accidentes que me encantan. Porque a todo esto yo creo que lo poderoso está no en lo que ChatGPT pueda crear, sino en lo que a ti se te puede ocurrir a partir de lo que ChatGPT puede crear. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Aquí les dejo los créditos.